Hoy nos acompaña en el Tesoro de la Isla Pablo Gilardini, sacerdote católico, cofundador de la Fundación Cadenas y autor de una serie de programas consagrados a la doctrina social de la Iglesia. Pablo, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes, gracias a Dios y a todos los oyentes. Bueno, vamos avanzando de a poco en esto de la doctrina social y los temas realmente son innumerables, ¿no? Y cada tema te abre un horizonte de temas y así casi hasta el infinito. Pero bueno, el Así. tiempo es limitado y lo que nosotros queremos es popularizar la doctrina social e invitar a la gente a que después la estudie, reflexione, debata. Así que hoy vamos a hablar acerca de la participación ciudadana, ¿no? Que es como Sí, un aspecto de la democracia casi esencial de la democracia, ¿no? No hay democracia sin participación. Así que Pablo, bueno, te escuchamos, yo después voy anotando algunas preguntas y te las iré haciendo. sí, lo importante es como de todos estos encuentros que tenemos, es que los que puedan seguir, nos pueden seguir, han dado cuenta que la iglesia no es solamente el aspecto religioso, los sacramentos, el bautismo, sino que se ocupa de la persona. Y como dijimos desde un principio, la persona, tenemos un aspecto individual, pero un aspecto social. Y entonces se van abarcando distintos temas que todos los temas entran dentro del ámbito, ¿no? Y el de hoy toca un poco lo que hablamos al principio de todo, es decir, el ser humano es algo personal, pero a la vez se relaciona. Entonces, la participación, que es el tema de hoy, no es algo que viene de afuera hacia adentro. Es decir, no es que un líder, llámese religioso, político, educativo, dice, bueno, vos, Eugenio, vos, María, te voy a dar participación porque me parece que, es decir, esto no te lo da nadie. Uno, por el solo hecho de ser habitante, se tiene que convertir en ciudadano, es decir, por el solo hecho de vivir en la patria, tengo derecho a participar. Lo mismo pasa para los que nos escuchan y son de un ambiente cristiano. Hay un documento muy interesante de hace ya 1988 de Juan Pablo II, Christi Fideles Laici, donde es un gran tema que todavía lo tienen que trabajar mucho la iglesia, que el católico no tiene que tener el permiso de un obispo, digamos por poner una autoridad, ¿no? Para participar. Por el hecho de ser bautizado, de ser católico, cristiano, tiene obligación, palabra que a veces no nos gusta tanto, pero hay que entenderla en el correcto sentido. Es una obligación que no te viene de afuera, sino de adentro. Bueno, en el orden algo similar, en el orden democrático, en el orden civil, en el orden político, los ciudadanos, los que tenemos un documento, tenemos obligación de participar. Y entonces ahí es donde se da esta... Hoy hay un tema lindo, esto tiene evidente consecuencias muy importantes, ¿no? Se ha mejorado mucho y a la vez los niveles de participación, como toda palabra o como todo contenido, hay que ver qué significa participar, cómo participar, dónde participar, etcétera. Pero esto es la clave de una mejor calidad de vida o no. Así que este es el tema que cada persona lo tiene que pensar y evaluar para hacia adentro, hacia su vida, hacia su familia, porque había una frase interesante que habían sacado hace un tiempo, que no se queje el que no se queja, decía, ¿no? Y nosotros somos un poquito así, nosotros medio que no nos importan las cosas, miramos todo, mirá, tiraron basura en la esquina, mirá, el tren no pasa,
¿Hasta cuándo eso? Hasta cuando nos toca. Hasta cuando nos toca y entonces, ah, no, pero están tirando basura en mi casa. Y bueno, pero cuando pasaba en la otra cuadra, a mí no me importaba porque no me tocaba. En Mm. cambio, entonces ahora se van dando un nivel de, no sé, sí, de participación, porque la gente sale a las calles, se manifiesta, se queja. No es lo principal, lo ideal es la prevención. Esto es como cuando, mira, hace muchos años había unos videos que creo que vos lo conociste, que se hacían, no videos, perdón, cassette, audioteatro para la radio. Eran interesantísimos y me acuerdo que había uno que era sobre el tema de un puente, que un puente que se había roto. Pero la gente pasaba, total no le molestaba. Y una vez se cae un chico y muere. Y todo el pueblo se revoluciona. Y entonces, ¿para qué? Para que exigiendo que el puente se arregle. Bueno, esta es un poco la dinámica que a veces tenemos nosotros. Lo ideal es que preventivamente, trabajemos para que el puente esté sano y no muera un chico. Esto pasa en el tema seguridad, pasa en el tema de una escuela cuando alguna denuncia. En todos los órdenes de la vida, lo ideal. Así que este tema de la participación tiene que ser como un examen de conciencia civil y religioso también. Qué bien lo que decís. Te hago algunas observaciones o preguntas o objeciones. Alguien dijo de los grandes, ¿no? Del siglo XX, de que las grandes tragedias se produjeron no por la maldad de los malos, sino por la indiferencia de los buenos. Creo que está relacionado con lo que vos decís. O sea, la mayoría de la gente es buena, no digo que sea perfecta ni santa, pero es buena, pero a su vez es indolente, pasiva, eh, indiferente, no desea comprometerse, y esa indiferencia, esa inactividad hace que la maldad de algunos pocos eh, resulte triunfante, victoriosa, ¿no? Esto esta persona lo decía en relación al Partido Nacional Socialista, ¿no? De Adolfo Hitler, que eran apenas Mm. unos miles de personas, no eran muchos, y que se adueñaron de toda Alemania porque la gente estaba mirando para otro lado o no quería enfrentársele, le tenían miedo, ¿no? O en fin, creían que iba a ser algo pasajero, un grupo de locos, digamos, ¿no? De inadaptados que, bueno, iban a desaparecer. Y entonces esta es una como constante en la historia de la humanidad. Y yo Exacto, sí, justamente. lo he comprobado en mi actividad, que la gente proactiva es un pequeño porcentaje de la mayoría de la gente. Los que trabajan, los que se comprometen son, no sé, el 5% de, por ejemplo, una parroquia. Es un problema, Claro, no sé, sí, sí, es historia de la humanidad, es así, la claro, humanidad. O sea que uno tiene que reflexionar los por qué en una época hay más, hay menos y las experiencias personales. Cada uno podría hacer su examen de conciencia diciendo, yo, por ejemplo, mi hijo va a la escuela, va desde jardín hasta primer grado y te vas a encontrar con gente que participa, te vas a encontrar con gente que participa y molesta, porque también hay que ver qué significa participar, como también vamos a tener presentes a mucha gente que no, bueno, y no es mala, se queda en la vereda y se va. O tenés la otra gente que está enojada, no te dice nada, pero se queda en la esquina y habla de la escuela en la esquina de la escuela. Entonces, claro. este es un tema de la humanidad y lo podemos basar en historias personales, en historias documentadas y hasta en historias bíblicas que para que el que no cree en la Biblia lo puede, aunque sea, tomar como una especie
de un cuento, Sí, sí, pero por sí. ejemplo, si tenemos, es una linda historia y hasta digamos graciosa, es cuando la historia de Abraham, cuando Dios de algún modo le dice que va a castigar, está enojado y que va a castigar a una población, ¿no? A Sodoma. Y entonces le dice a Abraham, bueno, no vas a castigar a todo un pueblo si hay 50 personas buenas. Entonces, claro, Abraham le dice, entonces Dios le dice, bueno, si hay 50 no hago nada malo. Entonces después dice, bueno, no encuentra 50 y va bajando. Por eso digo, es graciosa, pero llegamos a ese 5%, 2%. Bueno, no sabemos, ¿no? Pero por eso también nos tenemos que poner de los dos lados en el sentido de, cuando la gente no participa, plantearnos por qué. En una escuela, en una sociedad de fomento, en un club, en la política, en un esquema partidario, en la misma iglesia. ¿Por qué no participa? Porque nos podemos encerrar como en las dos posiciones. El que gobierna, el que lidera, puede mirar hacia los otros diciendo, pero esta gente no le interesa, y puede tener razón, pero también puede ser que esta persona que lidera no abra porque dar participación también es complicado. ¿Por qué? Porque Claro, no es solamente, a veces nosotros somos un poco, hay que ver, por eso después vamos a tocar un poco el tema de la formación, porque participar no es simplemente sumar gente, tampoco es calentar asientos, ¿no es cierto? Que esto también pasa en lo claro, político y en todos los ámbitos. Hay gente que molesta, hay gente que es mejor que no participe, digamos, por lo menos de esa manera, que participe con claro. una actitud positiva. Aunque es verdad que siempre es preferible en general, ¿no? Hay gente que participa con la violencia. Bueno, ahí ya es un evidente, es participación, pero con el objetivo total. El objetivo podría llegar a ser bueno, pero la metodología puede ser equivocada, es equivocada en el caso de la violencia. Hoy estamos con el tema de la toma de tierras. Podría llegar a haber un objetivo sano, necesito mi vivienda. La metodología violenta de tomar terrenos es equivocada. Y ahí la gente se mueve, la gente participa. ¿Por qué? Bueno, porque tiene un interés particular, un interés individual, su familia. Entonces el tema de la participación, pero evidente que si hay mayor participación y si esa participación es calificada, es decir, porque uno puede participar de muchas maneras, por ejemplo, con ideas. Hay gente que no puede a lo mejor agarrar una pala, y bueno, no importa. Por eso otro tema lindo en esto es los ámbitos de participación. El artista puede participar a su modo, el arquitecto a su modo, y cada uno a su modo puede ser útil en la construcción. Por eso es lindo, no sé, en las escuelas hay una materia, o sea, chicos que tienen 11 años o 12 empiezan a tener una materia que se llama construcción de ciudadanía. No miremos el contenido porque hay que verlo, cómo se da, pero ya, un chico a los 12 años se le está enseñando en la escuela que tenés que construir. Esta palabra se contradice, no es suerte, el destino, que lo hagan los demás. No, vos tenés que construir, armar. ¿Y qué tenés que armar? Ciudadanía, es decir, vos sos ciudadano, vivís en un lugar, no solamente vivís en tu casa. Bueno, evidente que hay mucho, tenemos mucho por trabajar en el país, muchísimo. Pero bueno, evidente, el otro día, esta charla de hoy viene unida de otras que hemos tenido sobre el amor a la patria. Bueno, la patria se construye, no solamente se recibe, la patria no solamente es un don, es una tarea, la tengo que trabajar. Cada uno tiene que ver el modo. Por eso un chico también es constructor de ciudadanía, a Claro. su modo, ¿no? Sí, sí, ahí Y es un muy adulto también. interesante. Discúlpame, te interrumpí, creo, Sí. en primer lugar, No, bien. la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia. Vos citaste a Juan Pablo II, que habla de la obligación
del cristiano de participar en la vida política. Y después hay un texto de Francisco también, del Papa Francisco, que habla en términos también muy fuertes de que la construcción de la nación es una tarea de todos, dice él, de todos, Exacto. e insiste en este punto, ¿no? De que no es solamente de la clase dirigente, de la clase política, sino que todos tienen que encontrar su lugar eh, para construir la nación, ¿no? Obviamente, como vos decís, hay muchas formas, pero no solo debemos apuntar al bien personal o bien familiar nuestro, sino intentar el bien común de todos, ¿no? Este, Y ese es el gran problema, porque nosotros tenemos un esquema, lo que llamaríamos hiperpresidencialista, y nosotros en lo nuestro somos un poco de buscar salvadores. Siempre estamos pensando que alguien venga de una manera como el Zorro, como Batman o alguien de estos líderes que vengan y salven. Y eso va todo en contra de este esquema de participación. Queremos soluciones claro, de la noche a la mañana, cuando durante años, meses, etcétera, etcétera, descuidamos una situación. Y después, y lo es muy interesante, Juan Pablo II, 1988, estamos hablando, que sirve para la iglesia en particular, para los que son creyentes, pero para la comunidad en particular. Y él señala, cuando empieza el documento, a los pocas letras, pocos renglones, él dice que el gran problema de los cristianos en católicos es, primero, separar fe de la vida. Que este es el gran ah, problema de la participación. Este es el gran claro, problema. El que yo tomo un cargo, un puesto, pero separo mi vida, una cosa soy como político y otra cosa es mi vida diaria. Eso es un gran drama. Y él señala otro aspecto, que es que muchos cristianos católicos se dedican a tareas intraeclesiales, ya por supuesto muy buenas, ¿no? Como dar catequesis, charlas prebautismales, pero han olvidado su tarea esencial como laicos, que es el mundo, o sea, la doctrina social de la Iglesia. O sea, en esto, si bien este programa no es solamente para los católicos, pero los que son creyentes tienen que tener mucho cuidado de quedarse encerrados en un esquema religioso y olvidarse de la tarea principal, que es meterse en el en medio del mundo, de las realidades temporales que se llaman, que son la educación, el juego, la cultura, el deporte, porque todo eso son ambientes, ámbitos, espacios, lugares que hay que, el cristiano dice evangelizarlo, pero el civil, el humano, tiene que pensar, tienen que ser ambientes sanos donde todos podamos crecer humanamente, ¿no? Y no esperar salvadores. Es decir, yo no puedo estar esperando que en la plaza venga el presidente y riegue las plantas. Si no hay plantas es porque los vecinos de la plaza, los vecinos del barrio, y desde ese ejemplo quizá pequeño, tonto, pero real, porque nosotros hoy muchas veces nos estamos quejando de la basura. De la basura. Nosotros hoy estamos hablando del COVID, pero hay un gran problema que tenemos en Argentina, que es el dengue. El dengue es un mosquito que se reproduce básicamente por la basura, por el agua estancada. Entonces, queremos una gran patria, queremos las Malvinas, bien, pero no contaminemos el río. Tenemos contaminado el riachuelo, tenemos contaminado el río de la Plata, y no lo contaminó Papá Noel. Fui yo, fui la empresa que yo tengo, la empresa de mi primo, o las empresas. Y yo me callé la boca, no dije nada, o cuando viene un gran problema, hago un escándalo, rompo todo. Tampoco sirve. Que esto es un poco la ideología a veces de las izquierdas, que tienen a veces grandes, muy nobles, lo que buscan es a veces esos reclamos, tienen esa capacidad de reclamar, pero las metodologías violentas no sirven porque hasta son más costosas todavía.
Ni hablemos de si hay costo de vidas, ¿no? De vidas claro. humanas, pero también costos económicos. Acá Entonces en, perdón, la sí, sí, productora sí, días atrás hicimos con Manuel Bianchi un programa acerca de Pablo VI y la ajá, Populorum Progressio, que se claro, inscribe directamente en el contexto de este ciclo tuyo de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y Pablo VI rechaza el camino de la violencia, obviamente que lo rechaza, sí, sí, sí. lo rechaza Cristo, pero es importante que la palabra de un papa de aquellos años revolucionarios, 60 y 70, ¿no? Que también la Argentina sufrió, etcétera, la violencia nunca es camino para la justicia, ¿no? Dice el Papa. Claro, Entonces, parece obvio, pero es bueno remarcarlo. Pero también la política en general, partidaria, pero la política en general, para mí que hay un gran bache que sin darnos cuenta, porque uno siempre tiene que estar muy atento en los caballos de Troya, no tanto en el caballo, sino en lo que hay adentro. Es decir, hoy día, sin darnos cuenta, se ha introducido o se ha silenciado algo que pienso yo es muy importante y vos podrás y la gente opinar. Hoy permanentemente se habla del Estado, lo cual que el Estado presente o que el Estado ausente. Cualquier tema que se toque hoy, llámese incendios o en el Delta o la muerte de una persona, el Estado. O si hay que darle los planes sociales, todo es el Estado. Acá hay un gran problema, que entre la persona y el Estado hay algo mucho, mucho más importante que es la familia. Y dentro de la familia, el matrimonio. Y lo que es la preparación al matrimonio. Cuando se descuida eso, algo esencial, natural, básico, y ni siquiera estamos hablando de sacramento de matrimonio, no, lo hablamos de dos adultos que, digamos, tienen un hijo, porque si no, no se entiende, no se llega a entender cómo puede ser que tengamos 50-60% de niños en la pobreza, porque lo primero que tendríamos que preguntar, y es una pregunta que por supuesto no nos va a traer ningún voto, ¿dónde están los padres? ¿Dónde está la familia? ¿Dónde están los tíos? ¿Dónde están los abuelos? Y todo esto se trata de reemplazar con el Estado. Y es un gran error, pero ¿por qué es un error? Primero porque básicamente la vida no es así. Es decir, por más que en el Estado estuviese los mejores del mundo, nunca van a reemplazar a ese matrimonio en las cosas esenciales: comida, salud, afecto, no violencia, educación, techo. Y cuanto más se quiera, no digo anular, porque creo que no es la intención, pero extraña mucho que no se hable de la familia. ¿Por qué? Con un lenguaje populista a veces es más, que yo diga esto, bueno, pero ustedes, las familias, ¿dónde están? Entonces yo me hago. Entonces el gran peligro de las democracias, que la Iglesia lo sostiene también, ¿eh? Hay un gran peligro que las democracias se conviertan en grandes autoritarismos. claro, Porque soy yo, el Estado, el que te doy todo. Yo te pongo plata en el bolsillo, yo te educo a tu hijo. Entonces uno le tendría que decir, no, gracias. Yo soy papá, y acá estaría interesante otro tema muy, muy bueno, que a lo mejor es bueno que lo hablen, no tanto uno sacerdote, sino matrimonios y los jóvenes, el noviazgo. El noviazgo, y yo no sé si esa palabra sigue existiendo en los códigos, pero matrimonio, noviazgo, es decir, los que traen hijos al mundo son los que hay que decirle, hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tener hijos? Bien, tenés que educarlos toda tu vida, tenés que darles esto, lo otro, y no permitir nunca, nunca
que el Estado, ni siquiera hasta la iglesia como entidad mayor, ¿no? Sí, sí, Vos sí, sos, sí. vos sos padre, sos madre, no podés tener hijos y después desentenderte. Fíjate que la primera falta de participación vino ahí, cuando vos Claro, tuviste hijos y te desligaste. ¿Quién se ocupa de tus hijos? El Estado, la claro. escuela. La escuela le da de comer, el psicólogo los atiende. Fíjate que la iglesia mismo tendría que llamar más la atención en este tema. Y eso que tengamos que en cuenta que hay una institución civil que es el matrimonio civil. Yo no sé si vos habrás participado, yo en pocos, pero ojo, no convirtamos instituciones civiles, porque el tema de la participación pasa por las instituciones, no convirtamos las instituciones civiles o los momentos civiles como el matrimonio en actos de payasadas. Cuidado, porque esto no es simplemente tirar arroz cuando después que se casaron. Estas cosas, en general, los políticos no la van a decir porque, vuelvo a decir, es piantavotos. ¿Por Pero qué acá está el núcleo. payasada? ¿A qué te referís con payasada? No, Payasada quiere decir que es un acto civil muy importante porque hay dos personas que se comprometen toda su vida a ser parte de la sociedad. mm, Y muchas veces los matrimonios son actos, estado en algunos, donde se convierte como en un acto, es como el sacramento del matrimonio, algo algo similar, frívolo. donde frívolo, pero no se le da consistencia a lo que ahí Claro, está pasando. Por eso cuando dicen, no, se van a casar por civil en un puente, en una plaza, bueno, yo me pregunto, es evidente que el lugar no es lo importante, mm, convengamos, y yo estoy de acuerdo con eso, pero cuidado con banalizar algo que claro. es una institución. Y esto es importante, porque, pongo un ejemplo concreto, ¿por qué hay, durante la pandemia, hubo 80, 90, pero hay femicidios, por decir, ¿no? O miles de llamados por violencia. Bueno, evidente que no es solamente porque estén casados, pero el matrimonio, la institución del matrimonio, debería ser acompañada porque desde ahí es donde no van a surgir las violencias. Antes estuvimos hablando de violencia. Cuando el Estado no se ocupa de, o las instituciones, de lo básico, después es imposible. Entonces, no sé si terminé de dar bien la idea, a lo Sí, que apuntaba, ¿no? sí, sí, digamos que entiendo el tema que lo primero es la familia, porque la participación no es algo abstracto, sino concreto en la familia. De todas formas, entiendo que la participación ciudadana está relacionada con lo que se llama democracia, ¿no? Porque Sí, en otras formas de gobierno, porque la Iglesia, y esto también lo dice la doctrina social, no acepta diversas formas de gobierno, ¿no? La monarquía, la por supuesto, aristocracia, la república, es decir, hay muchas formas de gobierno y cada pueblo elige la que más le conviene. la De que hecho, hay diversas formas de democracia, también, está la democracia parlamentaria, la república parlamentaria, presidencialista, etcétera, ¿no? Pero lo específico de la democracia es precisamente la participación del pueblo, que llaman soberano, ¿no? Pero bueno, dejando de lado ese tema de la sí, soberanía, lo específico de la democracia es la participación, si no, volvamos a la monarquía y chao, me parece a mí, ¿no? pero acá hay un Damos un valor, rey. hay un valor o un principio que lo hemos señalado, vos lo señalaste y lo hemos hablado en otros encuentros, esta palabra que es difícil de pronunciar, pero que es básica, el principio este de subsidiariedad, que lo hemos hablado. Es decir, el Estado no debe hacer, o las instituciones no deben hacer lo que el otro puede hacer. Y acá, en esto que estábamos hablando, acá hay un principio que es la familia,
que es la que debe, por obligación natural, y encima si tiene valores cristianos o religiosos con mayor, es la familia la que tiene que actuar. Y entonces, si esto no se cumple, empezamos con un montón de estrategias desde el Estado, que si no hay otra, que si no queda otra, evidente, no puede decir nada. Pero evidente que no se logra. Es decir, lo que hay que buscar es que la familia es la que tiene que, su participación primaria, que es dentro de la propia familia. No me acuerdo un ejemplo bien sencillo de la escuela. Porque acá hay dos instituciones, la familia y la escuela en este caso. Un día viene un chico, un adolescente, vino mal, se ve que vino mal, vino enojado, rebelde, no quería estudiar, hacía altercados en el grupo. ¿Qué pasó? Bueno, se habló con la familia, había tenido un problema en la casa. Entonces, si la familia la escuela estaba bien, el problema le vino de afuera. Entonces, si ese chico viene bien de la familia, también puede pasar al revés. ¿Cuántas familias, sus hijos van contentos a la escuela y ha habido un gran problema grave? Le vuelve a la familia con el problema. Es lo que a veces la gente común dice, yo traje a mi hijo sano a la escuela y me volvió golpeado, ¿no? Qué importantes son las instituciones, porque si no, el Estado tiene que intervenir y es imposible por una cuestión de logística, de tiempos, de dinero, etcétera, etcétera. Y aparte no es lo normal, no es la vida. La vida normal es que vos salís a caminar con tu hijo o uno con la bicicleta y va al parque, vuelve, y tu hija la esposa de uno vuelve de la escuela, y no es lo normal de la vida, no es que lo que debería ser, ¿no? Una vida Claro. sana. Sí, 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 sí. Vos mencionaste una palabra natural que la Iglesia en su doctrina social la utiliza mucho, que es la naturaleza humana, la naturaleza de las cosas, la naturaleza del Estado, la naturaleza de la familia, del niño por nacer, de las instituciones. Hay una insistencia en que hay un ámbito natural donde cada institución, cada persona ocupa un lugar. Y cuando esos ámbitos naturales, el caso de la familia, se rompe, entonces asume esa responsabilidad el Estado, pero no es el lugar que le corresponde al Estado, digamos, lo hace para remediar una solución, digamos, a ver, Exacto. vos tenés un matrimonio que el hombre le pega a la mujer, ¿no? Obviamente las discusiones en un matrimonio se deberían solucionar mediante el diálogo, la cortesía, el amor, el perdón. Eso es lo propio del matrimonio, Claro, ¿no? claro, Ahora, claro. cuando esa institución se rompe, entra el Estado en la persona de un abogado o de un policía y obviamente está ocupando un lugar que no le corresponde por necesidad. No es que Claro, no lo haga, pero ya claro, está rota. empiezan, Es como que en un divorcio un claro, abogado. El abogado, claro, yo he participado en divorcios por razones familiares y te da pena ver cómo un abogado, un extraño, empieza a mediar entre dos personas que ayer se amaban y claro, compartían sus cosas, ¿no? Bueno, eso no es natural, pero es necesario cuando se por rompe lo supuesto. natural, ¿no? Ahora, construir la sociedad en forma normal, natural, esto es lo importante, si no el Estado se va a seguir metiendo en nuestra vida. El Claro, claro, Estado se convierte en un poder absoluto y totalitario, ¿no? La verdad que claro. Por eso, fíjate que a veces hay muchos ejemplos que son interesantes, y por eso el Estado hay que definir bien cuál es la función, porque hay funciones que el Estado tiene que cumplir y que no lo puede cumplir el particular. Por ejemplo, la defensa y la seguridad. Vos fíjate un ejemplo bien sencillo que la comunidad puede entenderlo, o lo vive, mejor dicho. Puede ser hasta de un partido de fútbol, donde a lo mejor en un estadio entran 30.000, 40.000, 20.000 personas.
o en un espectáculo deportivo, religioso o en un espectáculo artístico. Y todo es normal, uno diría entre comillas, porque la gente va, pagó su entrada o si no pagó entrada, no importa, fue gratuito. La gente fue, se sentó, escuchó durante 1 hora y media. Son 20.000, 30.000 personas que participaron de un evento y se fueron a su casa y todos contentos. Puede llegar a pasar que un grupo pequeño, como puede ser los barra brava que decimos en el deporte, como puede ser un grupo que se alcoholizó en el espectáculo cultural, arruinan. Bueno, ahí donde debe estar el Estado. Pero cuando el Estado no está presente en lo que debe estar presente, porque acá también tengamos en cuenta esto, ¿eh? Hay mucha gente que habla de un Estado presente, ¿por qué? Porque está siempre pendiente de cómo sacar dinero. Es decir, yo hablo del Estado que tiene que estar para qué, para que me dé plata a mí, a mi ONG, a mi institución. Entonces, cuidado con eso. Pero el tema seguridad es un caso patente. Y fijemos esto, ¿no? Que hay miles, 20.000, 30.000 personas que están pacíficamente, alegremente, más allá de gritos y todas esas cosas. Lo que es la playa, el turismo, es un caso muy concreto de civilidad, más allá de que se haga con así, natural. Viste, vos, a mí no me gusta Mar del Plata, pero uno ve que en Mar del Plata están pegados uno a 2 metros del otro, pero bueno, la gente va, viene, toma su mate, el que se baña, el que toma sol, y en general, entonces, en estas cosas son interesantes, porque a veces recalcamos mucho lo negativo, lo malo, pero la mayoría eh, vive civilizadamente. Es verdad que también en los últimos años sí se han aumentado niveles de violencia y ahí donde tiene que el Estado participar, pero la participación es algo, acá, y quería recalcar otra palabra, que es, acá no estamos hablando de solidaridad, más allá de que cuando uno participa, un joven o una persona participa, vamos a suponer en Cáritas o en una institución solidaria, está, pero la participación también se entiende para el ámbito laboral, privado o no, es decir, un ámbito privado o un ámbito estatal, ya sea en educación, el nivel de participación de la gente hace, de buena participación, hace que esa institución civil o religiosa, privada o pública, tenga mejor calidad en su servicio. O sea, la participación es algo transversal, no importa ni lo económico ni otros factores, ¿no? Bien, entonces lo importante es participar y un poco este video es un llamado, si querés, a la participación que cada uno en su intimidad debe considerar y decidir y ver cómo realizarla, ¿no? Un poco que el horizonte de nuestra vida no sea el de siempre, no sea pequeño, no sea egoísta, sino que hay muchas formas de participar en muchas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, he tenido en mi actividad pastoral líderes scout, por ejemplo, que Por son ejemplo, claro. formadores de jóvenes de primera línea, ¿no? O personas que se dedican a visitar enfermos, a obras sociales, a obras de caridad, a grupos, etcétera. Realmente la iglesia, creo, con todos sus problemas, con todos sus defectos, es un ejemplo de todo esto que estamos diciendo, ¿no? Es decir, Sí, todavía sí. nos falta mucho y siempre la gente que participa es poca, es menos de la que debería, pero sin embargo uno ve en el ámbito eclesiástico mucha iniciativa, mucha proactividad, ¿no? Que en otros Sí, ámbitos no ve. Pero sí, bueno, ahí, el tema de la participación política para mí, esto de ir a votar una vez cada 4 años, para mí
es un chiste, es un Claro, la chiste, es gente, como una burla que sí, nos hacen. ¿Qué hacemos, ahí va? querría, un poco dándome, vos me das pie cuando dijiste que cada uno tiene que pensar, lo tiene que pensar tanto el líder, si él también es participativo. O sea, el líder es participar, o sea, deja participar. La comunidad también tiene que pensar, ¿por qué yo no participo? Y si no se participa en un lugar, en un ambiente, uno también se tiene que preguntar, ¿por qué los papás no van a la escuela? ¿Porque no te dejan participar? ¿Porque hay algo raro? Por eso, en la participación hay que ver defectos y virtudes, porque podemos tener gente que por un lado no quiere que la gente participe porque está en algo turbio, a lo mejor. También puede pasar esto, hay gente que se mete en todo, es decir, en vez de participar positivamente te arruina todo. ¿Por qué? Porque se compromete en 10 cosas y no hace ni la mitad. Es decir, Sí, en estos temas hay que ir analizándolos. El caso que dijiste vos es interesante, por ejemplo, los catequistas y en general mujeres. Es toda una estructura voluntaria que lleva años, constante, y es un ejemplo de participación. Se podrán claro, mejorar cosas, pero es un ejemplo interesante como los movimientos religiosos o civiles, llámese scout, bomberos, son movimientos que la verdad que tienen un nivel y una estructura de participación que uno lo que ve en que en general son tienen más mucho, positividad que negatividad. Y mucho, mucho. ahí, y en el tema político, la gente es lo que tenemos que a lo mejor empezar a educar. No al votar es un acto importante, pero no sirve, digamos, o sirve de muy poco ese voto que se hace un día cada 2 años, cada 3, cada 4, si no está acompañado de una participación, digamos, constante, aunque sea de cada uno a su modo, como vos decías, ¿no? Nosotros acá en la fundación hubo un hombre solo, que venía en bicicleta, jubilado, 7, 10 cuadras, y él lo que hizo es plantar árboles. Y lógico, cuando lo plantás, lo tenés que ir a regar. Y cuando lo regás, le tenés que poner el palito para que ese hombre, si vos conocés un predio, 200 árboles, los plantó él. Y la gente hoy viene y no lo conoce ese hombre, que de hecho Mirá, falleció, pero se sienta debajo de ese árbol a tomar mate. Pero esa participación diaria de dos silenciosa, horas, silenciosa, es lo que extraordinario. es lo que hace a la vida de la... Y así podríamos poner cientos de ejemplos, ¿no? Sabés que me haces acordar a un relato extraordinario que después hicieron un corto, se llama El hombre que plantaba árboles. No sé si lo Ah, mira, conoces. no. Es muy Mirá, interesante. En la época de la guerra en Francia, cuando los mira, hombres morían en la guerra, los soldados franceses y de toda Europa, en una comarca francesa había un hombre que se dedicaba a plantar árboles en lugares donde, en pantanos, ¿no? En lugares donde no se podía, en fin, y los pantanos consumían todo el agua, bueno, era todo un problema. Y resulta que él plantó miles y miles de árboles, en silencio, nadie lo conocía, y que hoy son bosques, ¿no? Se llama qué así, el va. hombre, digamos, era como, y lo llama el autor el héroe de Dios, porque realmente esta gente silenciosa que hace una tarea extraordinaria sin buscar mérito, premio, ¿no? Son lo que Cristo llama la sal de la tierra, ¿no? Son Claro, la sal de claro. la tierra. Qué hermoso esto, ¿no? Así que tenés Y un por hombre que eso, plantaba árboles, mira vos, sí, qué linda. ojo, así como en su momento, ahora ha influido mucho la situación económica, pero los comedores, las mujeres que van a cocinar, hay un montón de gente que hace un montón. Por eso Totalmente, sí. lo grave acá es el político partidario, porque encima que el deber que él tiene como liderar, la misión de él es administrar, no mandar, y teniendo en cuenta que hay tanta gente que colabora,
y que hace un montón de cosas a cambio de nada, simplemente es su conciencia, es una pena que este país esté así, porque no es porque, evidente que hay también mucha. Esta mañana escuchaba con este tema de las tomas de tierras. Hay mucha gente violenta, hay mucha gente armada, hay mucha gente pero en general también hay que reconocer esto. No los voy a defender, pero también hay mucho interés partidario. Si siempre detrás hay uno o dos que manejan esas situaciones. Entonces, este es un país que puede salir, pero hay una gran falta de estatura de los dirigentes políticos que en su momento surgió este famoso que se vayan todos, no ese es el camino, pero la participación de la gente hace que muchos de ellos no se crean que pueden hacer y deshacer como si fuesen los dueños, ¿no? Que hay ahora cuando dije la palabra dueños me acuerdo un pasaje creo de Jesús, él dice los reyes de las naciones se creen, hay una parte interesante, pero no son todopoderosos y no tenemos que poner en el altar, digamos, a nadie, sino son servidores públicos. ¿Y la participación a qué tiene que apuntar? Simplemente que el servidor público cumpla su misión. Por eso es muy importante la transparencia, el dar cuenta de lo que uno usa, de los datos. Y también es importante que la participación civil, ¿eh? O sea que hoy día también tenemos muchos medios que se pueden usar para bien o para mal, que son las redes sociales, donde se pueden hacer denuncias sin sentido, sin fundamento, pero a la vez se puede supervisar no es tan difícil, no es tan difícil, pero evidente que ahora se han juntado un par de elementos, es decir, la falta de los problemas económicos de la gente, etcétera, etcétera. La gente no tiene tiempo para estar tan pensando en su trabajo, en su comida, salen a las 7 de la mañana, vuelve a las 9 de la noche. No tiene tiempo la gente de participar y averiguar qué está haciendo, por qué esta calle no se hizo, por qué este dinero. Bueno, pero es un tema que lo tenemos que trabajar para mejorar la calidad de nuestra vida civil, de nuestra ciudadanía. Si no es imposible. Y después es importante, quizás lo quería también destacar, está en este documento del Papa, pero puede servirnos a todos, porque el tema de la formación, el Papa, Juan Pablo, lo que él dice, hay que formar, cuando uno participa, puede participar a nivel individual y a nivel grupal. Y es importante la formación, tanto del docente, del político, del enfermero, y la formación tiene que ser integral. ¿Por qué? Porque si no hay mucha gente que es inteligente, pero también se necesitan los valores humanos. Y a los valores humanos, bueno, los valores espirituales también. Y también los valores profesionales o técnicos. Acá no se trata solamente, yo quiero participar y quiero levantar la pared, pero tengo que ser un profesional o alguien que sabe del tema. Es decir, la formación es muy importante para que los grupos, las instituciones funcionen, porque si no muchas veces están a cargo de gente que no está preparada, a lo mejor tiene buena voluntad, pero no alcanza, y eso trae consecuencias negativas, por ejemplo, en los comedores. Por más que sea una cocinera, no puede ser cualquier persona, tiene que tener una calidad humana, más allá de que sepa cocinar, por supuesto, pero no es simplemente cocinar, es alguien que está en contacto con chicos, es decir, en todos los ámbitos es muy importante la formación y lógicamente en el ámbito religioso con más razón, ¿no? Porque son lugares Sí, donde se busca eso. sí, sí, es muy interesante lo que decís y muy importante. Yo soy más bien pesimista, la verdad, en este sentido. Una vez me acuerdo en la parroquia, donde había mucha inseguridad, llegó un movimiento político del peronismo, algo así,
pero no del peronismo oficial, sino ofreciendo instalar alarmas en las calles, gratuitas eran, ¿no? Del barrio. Y yo llamé a la gente que viniese que nos reunamos, ¿no? A ver cuál era la propuesta. No vino nadie, Sí, sí. no vino nadie, digo, y la inseguridad, porque hablamos de inseguridad, inseguridad, inseguridad. Cuando viene alguien que nos ofrece una solución, nada, ¿viste? Una, dos personas, y entonces esta gente se fue diciendo, bueno, hablan de inseguridad, le Claro, ofrecemos una solución y se quedan en su casa viendo al Payá Ibrahim. Hay una sí, novela turca en aquella época. Y así, después otra experiencia claro, que yo tengo es de consorcios. ¿Estuviste alguna vez claro, en una claro. reunión de consorcio? No, pero las Bueno, conozco por yo lo que escucho. estuve, Sí, sí, pues mis sí, yo padres no. vivían en un edificio. Es un Claro, yo no, no. despelote. Son 10 Sí, 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 personas escucho, escucho. y son 10 líderes. Son 10 Claro, claro. sabelotodos, son 10 de 10 departamentos, no se pone nadie de acuerdo, siempre hay uno que quiere liderar, otro Claro. que critica, otro que chorea, ¿entendés? Y entonces, si a nivel Sí, de consorcio no podemos ponernos de acuerdo en cambiar una lamparita, ¿cómo lo hacemos a nivel sí, barrio, municipalidad? Hay un no, largo no. camino, digamos, un largo camino Sí, para recorrer, sí, sí, larguísimo. yo sí, sí, coincido con vos con que tenemos, todos podemos haber tenido experiencias más negativas, menos, más, menos. Está el más pesimista, el no. Eso es parte de la vida. Por eso es importante los liderazgos. Es un poco aquel que yo tuve una experiencia positiva en un colegio, donde también estar Claro, con, ojo que es una relación laboral, lo cual no es lo mismo, pero bueno, por eso cada nivel de participación tiene como, hay que verle su métier, su forma, ¿no? En este caso surgió, fue positivo, pero sí, me acuerdo que un docente decía, y que no es que todos estaban de acuerdo, porque como vos decís, cuando opinan 80 vamos a ir de campamento, sí, no, vaya acá, hay miles de opiniones, pero este muchacho, este director decía, bueno, el colectivo sale, el que sube, sube y el que no se queda, ¿no? Y estaba bien, porque, claro. Bueno, el y a lo mejor el que liderazgo, se sí. quedó y bueno, el colectivo salió, no se puede estar discutiendo. ¿Dónde vamos? ¿A Luján o a San Clemente? Bueno, si vamos a Luján, listo, vamos a Luján. No podemos en el camino decir, bueno, pero San Clemente tiene más agua. Bueno, es decir, todos tenemos experiencias positivas y negativas. Hay que aprender de las positivas, de las negativas, bueno, y convengamos que hoy hay una gran, gran falta de confianza. ¿Por qué? Porque se ha perdido Sí, mucho el valor de la palabra, tal cual, sí, eso es el valor de la fundamental. palabra Sí, 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 sí. y del contenido entonces ya no se cree. Claro, Y por eso cuando volvemos a un tema anterior, ¿no? Las instituciones. Ya el problema no es cuando no te creen a vos, sino cuando no se cree ni en las instituciones. claro, claro. Se hace muy difícil porque nos convertimos como islas, ¿no? En vez Islas, de. Claro, islas. claro, y separados donde Sí. cada uno busca, eh, como quien dice, yo me acuerdo que siempre pasaba un audiovisual, que mirá que te hablo de otra época, ¿no? Pero puente o muro, ¿no? Estaba interesante porque era la imagen de un muy bien armado, duraba 10 minutos nada más, pero con puente o muro, y donde, claro, un hombre, de algún modo en su imagen, él ve como que le vienen los chicos a romper las plantas, y entonces él empieza a construir un muro, y lógico se mete de toda su casa, la cierra en muros, ¿no? Y después se siente una música, música clásica, muy, muy, muy bien hecha, donde se siente el ruido y gente que está construyendo puentes. Y ahí está un poco la dinámica, ¿no? Y Claro, después otro audiovisual muy lindo era de gente de la iglesia, se llamaba Formando Comunidades, y donde hablaba de estos temas que hablamos ahora, pero muy didáctico, porque mostraba el que hace el pan, ¿no? Mostraba con dibujos, desde el que hace el pan se levanta hasta que te llega a la mesa, y claro. ponía como en esa cadena,
Desde si se le pincha la rueda, si no tenés esto, el otro, no tengo Claro, el claro, pan, que es lo básico. claro, desde el Y que se bueno, siembra el trigo, claro, qué interesante, ¿no? desde que se siempre, exacto, mostraba a los sembradores del trigo, el Qué belleza, panadero y qué después. belleza, Y, claro, y ese es muy sencillo. Yo creo que esta educación no tiene que faltar. claro, Y bueno, sí, estamos viviendo en la Argentina un ambiente a nivel general crítico, por sí. eso se habla de grietas, pero bueno, evidente que esto se sostiene también gracias a ese esfuerzo de muchísima gente, ¿no? Entonces la confianza eh, es importante también para construir estos espacios de participación y el Bueno, valor de la Pablo, palabra. bueno, cerramos aquí, ya se cumplió la hora. Te agradezco Bien, mucho estas charlas. Sos muy claro hablando, y estas cosas que son elementales e importantes, ¿no? A la vez. Estamos hablando, no sí, estamos hablando de física nuclear bien, o de la galaxia, sino de cosas que hacen a la vida diaria de todos nosotros, ¿no? Pero sí, que sí, es sí. importante. Así que, Pablo, bueno, muchas gracias, te mando un abrazo, hasta luego. Dios te bendiga, gracias.